La profecía de San Malaquías a los papas del fin de los tiempos. Dicen los antiguos manuscritos que hay profecías que no fueron escritas para ser entendidas, sino para ser temidos. Palabras que duermen durante siglos, esperando despertar, justo cuando la humanidad se enfrenta a su propia sombra. Entre todas ellas, una se levanta como un susurro oscuro que atraviesa el tiempo, la profecía de San Malaquías, el misterioso listado que predice el destino de cada pontífice desde el siglo XII y que, según muchos investigadores, anuncia el final de la Iglesia, tal como la conocemos. Pero antes de entrar en su contenido prohibido, hay un detalle inquietante que siempre ha acompañado este enigma. Nadie sabe con certeza si San Malaquías realmente escribió esas líneas. Nadie sabe si la visión que describen surgió de una mente inspirada por la divinidad o de una mano oculta con intenciones mucho más oscuras. Lo único cierto es que, desde su aparición, cada lema asignado a los papas ha coincidido con una precisión que incomoda incluso a quienes intentan negar su autenticidad. Imagina un largo corredor de piedra, iluminado por antorchas. Al fondo, una puerta apenas entreabierta, cada papa representado por un lema, una metáfora críptica, una frase que parece haber sido arrancada de un sueño profético. Desde el Papa 114 hasta el que muchos llaman el último pastor. Las coincidencias se vuelven casi imposibles de ignorar. Y cada vez que un pontífice muere, miles de ojos vuelven a mirar la lista, buscando señales, patrones, advertencias. La sombra que rodea este documento es tan espesa que algunos estudiosos afirman que fue ocultado deliberadamente para evitar pánico entre los fieles. Otros aseguran que no es una profecía, sino un código, un mapa, una advertencia directa a los poderosos. Este es el punto donde la historia comienza a desmoronarse y el misterio se vuelve más profundo, porque lo que sigue en la lista ya no describe un pasado que podemos analizar, sino un futuro que muchos aseguran ya está ocurriendo. Y si lo que varios investigadores creen es cierto, entonces la humanidad podría estar viviendo los últimos capítulos de la era de los papas. Si sientes que este tipo de conocimiento no llega a ti por casualidad, escucha con atención. Lo que estás por descubrir ha sido silenciado, desacreditado y enterrado más veces de las que se puede contar. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas que otros prefieren callar. La línea secreta de los pontífices y el código oculto. Para comprender la verdadera magnitud de la profecía de San Malaquías, debemos retroceder muchos siglos atrás, hasta el corazón mismo del poder espiritual de Europa. Fue en el siglo XII cuando, según los relatos, un monje irlandés llamado Malaquías viajó a Roma y afirmó haber recibido una visión tan intensa que su espíritu quedó marcado para siempre. Una serie de lemas, imágenes simbólicas y fragmentos de futuro desfilaron ante él como un río inevitable. Al regresar a su tierra, dejó registrado un listado de 112 pontífices, un número exacto, cerrado, imposible de ampliar, sin alterar el equilibrio del mensaje. Durante mucho tiempo el manuscrito permaneció oculto, resguardado por custodios desconocidos. No fue hasta el siglo XVI cuando finalmente salió a la luz, causando un revuelo silencioso dentro de los muros de la iglesia. Los lemas parecían encajar de manera inquietante con la historia de cada papa. Algunos ejemplos eran tan precisos que los estudiosos comenzaron a dividirse entre quienes creían en la intervención divina y quienes sospechaban de un elaborado intento de manipulación. Pero hay un detalle que pocas personas conocen. En antiguas copias de archivos privados se menciona la existencia de un documento complementario, un códice perdido, que describía no solo los símbolos asignados a cada papa, sino también el propósito espiritual que debía cumplir cada uno. Si ese códice existió, fue borrado de la historia. Solo sobreviven rumores que ciertos pontífices habrían sido elegidos no por consenso humano, sino por fuerzas que superaban cualquier voluntad terrenal. Desde el lema del Papa de la Media Luna
hasta el pastor y marinero, las coincidencias se multiplicaron. Investigadores modernos han encontrado patrones numéricos, referencias astrológicas y un lenguaje común entre profecías europeas y escrituras apócrifas. Todo parece señalar que el listado no fue creado para describir papas, sino para marcar un ciclo de ascenso, crisis, corrupción y caída. Un ciclo que, según quienes han estudiado el tema, se acerca peligrosamente a su punto final. Hoy, dentro de ciertos círculos privados, la profecía no es vista como un texto espiritual, sino como un mecanismo de control. Un código que revela que el poder religioso no ha sido simplemente influencia moral, sino una pieza dentro de un juego que abarca imperios, coronas y naciones enteras. Y entender ese código es entrar en territorio prohibido, aquel del que muchos nunca vuelven espiritualmente intactos. Si has llegado hasta este punto, probablemente ya intuyes que la historia oficial solo ha mostrado una mínima parte de la verdad. Aquella que no causa temblores, aquella que no despierta preguntas. Si deseas descubrir lo que hay detrás de los símbolos, suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda que pocos se atreven a continuar. El último papa y la mente humana. Frente al fin del ciclo, la profecía de San Malaquías no solo describe una secuencia de pontífices, también parece dialogar de manera directa con la mente humana, con ese instinto profundo que percibe el peligro antes de que la razón encuentre las palabras. A lo largo de la historia, cada vez que un papa fallecía, la humanidad experimentaba una inquietud colectiva. Difícil de explicar, no era solo duelo, era una especie de vibración antigua, como si el inconsciente humano recordara un pacto sellado muchos siglos atrás. Cuando el listado llega a su último lema, un estremecimiento atraviesa incluso a los investigadores más escépticos. Ese lema describe al pontífice final como Pedro el Romano, un pastor que guiará a la iglesia en medio de grandes tribulaciones antes de que la ciudad de las 7 colinas sea destruida. Muchos interpretan estas palabras como una metáfora, otros creen que son una advertencia literal, y hay quienes sugieren que no habla de una persona, sino de un arquetipo, una manifestación simbólica de un cierre de ciclo. La mente humana tiende a buscar patrones en todo, es su naturaleza. Pero en este caso, los patrones aparecen solos, sin necesidad de esfuerzo. El siglo XX fue marcado por guerras globales, migraciones forzadas y crisis espirituales. El siglo XXI ha sido testigo de escándalos internos que sacudieron a la Iglesia, de renuncias inesperadas y de un papa que contradijo todas las predicciones al abandonar su pontificado de manera voluntaria, algo que solo había ocurrido unas pocas veces en casi 2 milenios. Para muchos analistas del simbolismo religioso, este hecho no fue casualidad. Dicen que cuando un líder renuncia, rompe el hilo de una profecía, pero no la destruye, la desvía, la altera, y esa alteración crea un hueco en la línea del tiempo que nadie sabe cómo interpretar. Es aquí donde la profecía se mezcla con la psicología profunda. La humanidad teme el final, no porque anuncie destrucción, sino porque exige transformación. Y todo cambio radical requiere el colapso de una estructura anterior. En este caso, la estructura no es solo religiosa, sino mental, y cultural, y espiritual. La idea misma del liderazgo sagrado parece tambalearse. Para algunos, la llegada del Papa final representaría caos. Para otros, sería el retorno a un conocimiento antiguo que ha sido ocultado. La profecía no lo aclara, solo deja una sensación de inminencia, como si la humanidad caminara hacia un punto de no retorno. Si este misterio te está atrapando, si sientes que hay algo más allá de las palabras conocidas, es porque tu intuición está despertando. Suscríbete si percibes que este enigma está conectado con algo que tu mente siempre ha querido entender. La revelación oculta, el fin de los tiempos o el fin de un poder. Hay un punto en la profecía de San Malaquías que los historiadores oficiales evitan mencionar. Un fragmento
que, aunque no aparece explícito en las copias comunes, se ha transmitido en voz baja dentro de círculos privados. Un susurro que afirma que el último papa no será reconocido por su nombre, sino por el colapso de aquello que representa. Según esta lectura, el fin de los tiempos no se refiere a un apocalipsis que devore al mundo, sino a la caída de una institución que ha actuado como guardiana del alma occidental durante casi 2000 años. Los registros no oficiales hablan de señales que ya comenzaron. La primera es la ruptura del linaje tradicional. La segunda, la pérdida de autoridad moral ante los ojos del mundo. La tercera, la aparición de un liderazgo que no se ajusta a ninguna profecía conocida. Un líder que surge sin cumplir las expectativas de los antiguos textos sagrados. Algunos afirman que ese líder ya existe, pero que su figura pública es solo una sombra de la verdadera fuerza que se mueve detrás de él. La profecía menciona tribulaciones y basta observar el presente para entender por qué esta palabra resuena con tanta fuerza. Crisis internas, divisiones teológicas, movimientos globales que cuestionan la estructura misma de la Iglesia. La fe moderna ya no vive anclada a templos, sino a conciencias dispersas que buscan respuestas fuera de los muros sagrados. El poder espiritual que durante siglos fue centralizado comienza a fragmentarse y expandirse como una constelación que se deshace en miles de luces. Para los estudiosos del simbolismo, San Malaquías no estaba hablando del final del mundo, sino del final de una era. Un cierre cíclico, el derrumbe de un modelo espiritual que ya no resuena con la humanidad actual, pero también una puerta, un umbral que, una vez cruzado, podría revelar conocimientos prohibidos, aquellos que fueron sellados por antiguos concilios, inquisiciones y reformas que intentaron moldear la mente colectiva. Otros, mucho más radicales, sostienen que la profecía oculta un mensaje aún más perturbador, que el último papa no será humano, en el sentido tradicional, que su figura sería simbólica, un arquetipo nacido de la inteligencia artificial, del control global de la información o del colapso de las narrativas antiguas. Una figura sin rostro que dirige desde las sombras, no desde un trono de mármol, sino desde un tejido invisible de datos, creencias y miedos. Si esta interpretación es correcta, entonces no estamos ante el final de la Iglesia, sino ante el nacimiento de algo completamente nuevo, algo que podría unir o fracturar a la humanidad, algo que podría elevarla o sumergirla en su más profunda oscuridad. Lo inquietante no es que la profecía anuncie el fin. Lo inquietante es que parezca describir nuestro presente con una precisión imposible. El eco final de la profecía y el umbral que nadie puede evitar. Si la profecía de San Malaquías fuera solo un texto antiguo, sería sencillo descartarla como una curiosidad medieval. Pero el mundo actual parece encajar en sus metáforas, como una llave que encuentra su cerradura después de siglos de espera. No se trata simplemente de papas y lemas crípticos. Se trata de un orden espiritual que se mueve, de un edificio simbólico que cruje, de una humanidad que despierta en medio de una oscuridad que ya no puede ignorar. La verdadera pregunta no es si la profecía es real. La verdadera pregunta es por qué ha regresado ahora. ¿Por qué en tiempos donde la fe se fragmenta, donde la tecnología transforma cada aspecto de la experiencia humana, donde el poder religioso parece perder terreno, mientras emergen nuevos cultos modernos, nuevas voces, nuevos dioses, hechos de algoritmos y masas? Quizá el fin de los tiempos no sea un evento, sino una transición, un cambio silencioso que avanza sin permiso. Hay quienes creen que el último papa no marca destrucción, sino liberación, que el colapso de una estructura gigante permite que la conciencia humana recupere algo que fue amputado hace siglos. Una conexión interior, una voz propia, una claridad espiritual que no necesita intermediario. Otros, por el contrario, sienten miedo, temen que el derrumbe abra un vacío tan profundo
que las fuerzas oscuras que siempre han esperado, al borde del mundo, encuentren por fin un portal para entrar. La profecía de San Malaquías no revela quién tiene razón, solo nos entrega la sensación de que estamos siendo observados, de que cada decisión colectiva nos acerca a un desenlace que ya fue escrito, o quizá apenas está comenzando a escribirse. La ciudad de las 7 colinas sigue en pie, pero su sombra se alarga sobre el mundo como un presagio que pocos se atreven a enfrentar. La historia jamás ha pertenecido a quienes cerraron los ojos, sino a quienes se atrevieron a mirar más allá de lo permitido. ¿Y tú, que has llegado hasta esta última palabra? Ya has cruzado un umbral que no todos se permiten atravesar. El conocimiento no te abandona, transforma. Si sientes que esta revelación te abrió una puerta que no sabías que existía, suscríbete y acompaña esta búsqueda. El viaje apenas comienza. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes